La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. Dijo que esta tenía que ser la buena, pero se ha marchado sin un acuerdo. El secretario de Estado de Estados Unidos ha abandonado ya Doha porque no hay acuerdo para un alto el fuego en Gaza. Al revés, esta ha vuelto a ser una madrugada de muerte, de ataques en la franja, con varios muertos, entre ellos, otra vez, varios niños. Hamás e Israel no han aceptado el plan de Estados Unidos para lograr una tregua, un plan que incluía un alto el fuego, la liberación de los secuestrados por Hamás a cambio de presos palestinos y que planeaba la retirada de Israel del sur de Gaza. Mientras se discutía eso, que ha acabado de momento en fracaso, mientras no se llegaba al pacto, los muertos en Gaza aumentaban. Hace justo una semana les contábamos que eran 40.000, en 7 días han muerto casi 300 más. Y ese es el contraste. Mientras se encalla o fracasa directamente el intento de negociación, la 9ª vez que estaba Blinken intentándolo de visita en Oriente Próximo, la realidad sobre el terreno es esta que escuchan. Solo esta noche, 15 muertos según la principal agencia de noticias de Palestina. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. En ataques contra campos de refugiados y contra una vivienda en el norte de la franja, ayer murieron otras 43 personas según las autoridades palestinas. Con esta última actualización, la cifra de muertos desde el 7 de octubre roza ya las 40.300. Eso en Oriente Próximo. En Estados Unidos, en Chicago, esta noche ha sido la tercera jornada de la Convención Demócrata en la que el partido va a refrendar a Kamala Harris como candidata a las presidenciales. Harris, que fue apoyada ayer por los Obama, hoy ha sido arropado por Tim Walz, su número 2 en el llamado ticket electoral, y por el expresidente Bill Clinton. Vamos pues a Chicago de nuevo. Cubriendo la convención está la enviada especial de la SER, Sara Canals. Adelante. Buenos días. Sí, derrotando una energía que ha acabado contagiando a la audiencia, Tim Walz ha aceptado la nominación vicepresidencial, asegurando que tiene a la mejor compañera para llegar a la Casa Blanca. And boy, do we have the right team. Kamala Harris is top. Kamala Harris is experienced and Kamala Harris is ready. Kamala Harris es dura, tiene experiencia y está preparada, ha proclamado minutos después de hacer su carta de presentación al país, destacando sus orígenes humildes o cómo dio el salto en política siendo maestro. But you know what? Never underestimate a public school teacher. Nunca subestiméis a un profesor de instituto, ha dicho el actual gobernador de Minnesota. Walz ha prometido una América para la clase trabajadora a la que pertenece y sobre todo ha exhibido una espontaneidad y naturalidad que quienes le conocen hace semanas que destacan, y ha logrado conectar con el público, que ha llorado, ha reído y ha coreado con él. When we fight. Y todo ello en un penúltimo día de convención donde el ritmo y la energía no han parado de aumentar. Artistas como Stevie Wonder, John Legend o Oprah Winfrey, votante independiente, han apoyado la candidatura de Harris y Walz, y también lo ha hecho el expresidente Bill Clinton, que la ha descrito como la futura presidenta de la felicidad. Hasta luego, Sara. Hasta luego. De la crónica en España, el Gobierno y Esquerra Republicana siguen sin ponerse de acuerdo en público sobre el acuerdo de financiación singular para Cataluña que firmaron y que permitió la investidura de Salvador Illa. Este miércoles, María Jesús Montero ha dicho que, se llame como se llame, esto lo que ellos firmaron no es un concierto. 3 semanas después de la investidura de Illa, la titular de Hacienda señala que el acuerdo entre las dos formaciones se va a cumplir, pero que lo firmado no es equiparable al sistema de recaudación fiscal que tienen Euskadi o Navarra. Este acuerdo que se ha firmado lo podemos denominar de todas las formas que cada uno quiere, pero ni es un concierto económico, que la única experiencia de nuestro país es el concierto vasco y navarro, ni es una reforma al uso del modelo de financiación. Los republicanos defienden que el acuerdo para investir a Illa sí incluye ese concierto económico solidario y que si el gobierno no cumple, retirarán su apoyo en el Congreso. Raquel Sanz, la portavoz de Esquerra Republicana, sugiere incluso que podría haber repetición electoral. Le puede llamar como quiera, pero los acuerdos firmados se tienen que cumplir. Y si no se cumplen, Esquerra tendrá que retirar cualquier posible apoyo al PSOE. Y por lo tanto, Pedro Sánchez deberá buscar apoyos alternativos o convocar elecciones. Es jueves 22 de agosto. Y el otro gran asunto que define la crónica política esta mañana partió de lo que nos dijo ayer aquí en este programa el fiscal de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, que abrió el debate sobre cómo se tiene que atajar el aumento de mensajes de odio en redes sociales. Mensajes que en muchos casos quedan impunes y que han servido incluso para propagar bulos y amenazas, como el de que el asesino del niño de 11 años en Mocejón era un migrante, un menor no acompañado. Aguilar abría la puerta a que los usuarios de redes sociales tengan que identificarse. Sería muy interesante a lo mejor mirar y estudiar
que las personas que actúan en redes sociales estén debidamente identificadas y que, sobre todo, cuando la requiera la autoridad judicial, se facilite la identidad de las mismas. Esta propuesta ha generado la sintonía poco común entre el Gobierno y el PP, que piden frenar los delitos de odio y no se cierran a medidas así. La ministra Isabel Rodríguez y el portavoz del PP en el Congreso, Antonio Silván. Los delitos se persiguen, sea cual sea la forma en la que se cometen o el formato que se utiliza para su comisión. Por tanto, sí, hemos de perseguir los delitos de odio. Cualquier medida que trate de atajar, atenuar, disminuir y suprimir esos planteamientos a través de cualquier medio serán apoyados y, por supuesto, bien recibidos por el Partido Popular. No todo el PP coincide. Hay voces del PP de Madrid, especialmente, que se preguntan si es que se va a convertir España en Venezuela. El fiscal, en esa entrevista de ayer aquí en Hoy por Hoy, también planteó que se pueda prohibir el acceso a las redes a los condenados por delitos graves. ¿Qué desarrollo técnico tendría eso? ¿Cómo podría hacerse? La medida, en todo caso, la está estudiando el Gobierno. Nos lo va a contar Javier Bañuelos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el Gobierno trabaja ya en esa orden de alejamiento de las redes sociales. Se quiere incorporar un nuevo castigo en el Código Penal que prohíba el acceso a cualquier espacio virtual cuando el delito se cometa en ese ámbito. Esa reforma está incluida en la futura Ley de Protección Digital de Menores que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de junio y que aún debe llegar al Congreso. En cuanto al anonimato en las redes, los expertos consultados por ASER coinciden en que técnicamente es viable romper con ese anonimato mediante una orden judicial, pero no es tan sencillo como parece. Francisco Valencia es experto en ciberseguridad y CEO de Seguridad IT. Porque Internet funciona como funciona, siempre habrá redes, siempre habrá herramientas pues que permitan que estas voces existan porque se ejecuten desde países donde no alcance la regulación. Rusia, Corea, China, son redes sociales que están muy extendidas, léase por ejemplo Telegram, y que no son tan accesibles judicialmente hablando. De hecho, la propia policía ya rastrea y descubre quién está detrás de ese anonimato en casos de amenazas y en especial en los delitos de pornografía infantil, pero dar con los autores depende mucho del nivel de pistas o del rastro que puedan dejar en las redes. La Ertzaintza ha apartado a la agente que agredió a su mujer y amenazó a su hija este fin de semana en Donosti. El agente había solicitado el cambio de género en el registro meses antes de la agresión. Ahora la Fiscalía investiga si hay indicios de violencia doméstica antes de que lo hubiera solicitado. El fiscal de violencia de género de Guipúzcoa ha pedido al juzgado que investigue el caso como violencia de género. La Ertzaintza también va a sumarse a esta petición cuando termine su investigación interna. El consejero de Seguridad del Gobierno vasco también se suma. Isabel León, Radio Bilbao, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? De lo que no hay duda, nos decía Bingen Zupiria en las series, de que estamos ante un hecho gravísimo. No constan antecedentes por violencia de género, pero la situación, lo sucedido el sábado, esa amenaza de un miembro de seguridad a su pareja e hijos con un cuchillo, es suficiente como para apartarlo del servicio. Además, Zupiria tiene claro cómo debe tramitarse el caso. Los responsables de la Ertzaintza que están analizando el caso se inclinan por considerarlo y por tratarlo como un caso de violencia de género, y así se lo expondrán a la Fiscalía y al juzgado correspondiente. Será luego la justicia la que decidirá si se tramita de una manera o de otra. En este criterio coincide, sabemos ya, la Fiscalía de Guipúzcoa, que ha solicitado a su vez al juzgado de instrucción que investiga el caso que se inhiba en favor del Juzgado Especial de Violencia contra la Mujer. En Sevilla, un tribunal ha decidido inhibirse en un caso similar. Un presunto maltratador se identifica ahora como mujer y el juzgado de la mujer dice que no puede juzgarle. El abogado de la expareja ha calificado el cambio de fraude de ley porque este hombre, que cuenta con antecedentes penales en materia de violencia de género, busca, dice este abogado, ser enjuiciado por un tribunal penal. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. La mujer rompió la relación sentimental hace 5 años por malos tratos físicos y psicológicos que estuvo viviendo durante una década, una situación que denunció en varias ocasiones. De hecho, en 2014 le concedieron a la víctima órdenes de protección frente al agresor, hasta que en 2019 le condenaron a 15 meses de prisión por quebrantar la condena y por amenazas. Tras varios recursos que fueron desestimados, el juzgado de lo penal de Sevilla ordenó su inmediato ingreso en prisión en septiembre del año pasado. Un mes antes es cuando acudió el condenado al registro civil para inscribirse como mujer, algo que la defensa de la víctima considera un fraude de ley. La defensa del hombre ha pedido varias veces el indulto. Llevamos unos días hablándoles del aumento de los mensajes de odio contra los migrantes o los menores no acompañados en redes sociales, actitudes xenófobas que no ocultan una realidad que es
muy distinta. Las personas extranjeras contribuyen a la economía y Europa los necesita y les va a seguir necesitando. Es lo que dice el Banco Central Europeo. El envejecimiento de la población en el continente va a hacer incluso que todavía vayan a ser más necesarios. El BCE pide coordinación a nivel europeo. Jordi Fábrega. En pleno debate sobre cómo hay que gestionar la inmigración, el Banco Central Europeo recuerda que, en términos económicos, Europa necesita y necesitará cada vez más trabajadores extranjeros. Fabio Panetta, que es uno de los directivos del banco, recuerda que en los próximos años la población en edad de trabajar caerá ostensiblemente en Europa y dice que por eso hay que contar con la llegada de inmigrantes. Anche misure che favoriscano un afflusso di lavoratori stranieri regolari. Todas las medidas que favorezcan la llegada de extranjeros de manera legal son adecuadas a nivel económico. L'ingresso di immigrati regolari andrà gestito in maniera coordinata all'interno dell'Unione. La llegada de inmigrantes debe gestionarse de manera coordinada dentro de la Unión, dice Panetta, en Italia, que es su país y que es donde hay un enfrentamiento abierto dentro del gobierno de Meloni sobre las condiciones a exigir para que los extranjeros obtengan la ciudadanía. Pues en el Reino Unido, el gobierno laborista ha presentado un plan para deportar a más de 14.000 personas migrantes en situación irregular. Es la cifra más alta de los últimos años. El ejecutivo de Keir Starmer, que sí ha tumbado otras medidas antimigrantes implementadas por los conservadores en las últimas décadas, como el plan de reportación a Ruanda, no escapa así a la retórica antimigrante de sus predecesores. El Ministerio del Interior promete, sin embargo, que las expulsiones se van a llevar a cabo con dignidad. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Son más de 14.000 personas las que el gobierno laborista tiene previsto deportar antes de que termine el año. Es la cifra más alta desde finales de 2017. Un objetivo que se enmarca en los planes del Ejecutivo para frenar la llegada irregular de inmigrantes al país, que ha superado las 19.000 personas en lo que llevamos de año. El gobierno tiene previsto reabrir 2 centros de detención con capacidad para 1.000 personas, a pesar de las advertencias del Servicio de Inspección de Prisiones, que apunta que el deterioro de la seguridad en estos centros está teniendo consecuencias sobre la salud mental de los inmigrantes. El Ministerio del Interior insiste en que respetará la dignidad de los internos en todo momento, mientras crecen las críticas de las organizaciones de derechos humanos que acusan a los laboristas de utilizar la misma retórica antiinmigración que el gobierno anterior. El sur de Europa va a multiplicar por 5 el número de muertes por el calor si no se revierte el cambio climático antes de que termine el siglo. Ahora los estudios cifran en unos 4.000 los fallecidos cada año por este motivo en España. En 100 años serán 20.000. Es un estudio que ha publicado la prestigiosa revista The Lancet por un equipo de científicos de la Comisión Europea que ha analizado 850 ciudades europeas de más de 50.000 habitantes. Los más afectados son los mayores de 85 años, Javier Gregory. Ahora en España cada año mueren unas 4.400 personas debido al calor extremo. Sin embargo, el cambio climático provocará que esta cifra incluso se multiplique por 5 y alcance las 20.000 muertes anuales. Nuestro país es el más afectado de Europa por este aumento de la mortalidad producido por las olas de calor, según el resultado de esta nueva investigación realizada por científicos de la Comisión Europea que analiza la evolución de 854 ciudades del viejo continente y que publica hoy la revista médica The Lancet. Según este nuevo informe científico, las muertes por el calor subirán en todas las regiones de Europa, pero sobre todo en 4 naciones: España, Italia, Grecia y zonas de Francia. Esta investigación europea también advierte que con solo una subida media de las temperaturas de 3 grados centígrados, el número de muertes provocadas por el calor de media en Europa se va a triplicar, pasando de las actuales 43.000 a 128.000 muertes por calor al año en el viejo continente. Pues la sequía, los golpes de calor, el granizo, las heladas que ha sufrido el campo desde primavera han provocado daños en 200.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la uva. Carlos Sevilla. Las heladas de la primavera han provocado daños en casi 68.000 hectáreas de viñedo, principalmente en Castilla-La Mancha y Castilla y León. Las tormentas de pedrisco han afectado por el momento a más de 49.000 hectáreas repartidas por prácticamente todas las zonas productoras y además la falta de precipitaciones y los golpes de calor han dejado daños en casi 33.000 hectáreas de viñedo de secano, fundamentalmente en Aragón, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En total, según Agroseguro, en esta campaña de vendimia los partes de siniestros superarán las 200.000 hectáreas, la mitad de la superficie de uva de vino asegurada. Está previsto que las indemnizaciones por estos daños superen los 92 millones de euros. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Momento de saludar en Toledo a María José Lara. Hola María José, buenos días. Hola, buenos días. Y en Bilbao saludo de nuevo a Isabel León. Hola Isabel. ¿Qué tal? Muy buenas. Con otras historias que son también noticia, por ejemplo, y en estas noches de calor, ahora que hablábamos de eso, María José, las noches al fresco de La Mancha para pasar el verano.
Sí, que de fresco poco, sastre, la verdad, Ya me pero así imagino. se llama esta tradición que se lleva realizando en los pueblos manchegos y en otros muchos de otras partes de España. Yo diría que desde tiempos inmemoriales. La vecindad saca las sillas a la calle durante la noche y comparte momentos y conversaciones. La SER se ha ido a un pueblo de Ciudad Real, a Pedro Muñoz, pues a eso, a tomar el fresco. Pues porque corre mucho el fresquito y estamos muy a gusto. Comentamos, criticamos del uno, del otro, igual que nos criticarán a nosotros, o sea que los corrillos del fresco es eso. Pasa por la calle y si lo conoces, venga, siéntate. Y le sacas una silla, le preguntas cómo está la familia. Pues como veis es una práctica muy social que se está perdiendo, en la que no solo se pasan las altas temperaturas en compañía, también sirve para crear comunidad. Un convento, Isabel, reconvertido en un complejo residencial con medio centenar de apartamentos. Situémonos en Azpeitia, en el interior de Guipúzcoa. La Orden de las Esclavas decidió cerrarlo, poner fin a un siglo de historia por la falta de vocaciones. Durante más de 80 años había sido escuela. Pues bien, en 2013 el ayuntamiento adquiere el complejo, firma varios años después un convenio con el gobierno vasco y se pone en marcha unos alojamientos dotacionales. Ahora ya son realidad. Los 48 nuevos propietarios están dentro. Conrado es uno de ellos. Me había tocado el piso, no me lo esperaba, me quedé sorprendido y como si me hubiera tocado la lotería. Los alquileres de ahora, los jóvenes están pagando alquileres de 850 para arriba y aquí la verdad estoy pagando 300 euros. En ningún caso la cuota va a exceder el 30% de los ingresos ponderados de cada familia. Oye, ¿qué es esto del travestipoteo? Esto es una cosa que se han inventado en fiestas de Bilbao. Hay oferta y ganas para todos los gustos. Ayer a mediodía las pelucas, los tacones y la brillantina ocupaban el centro. Todo lo que sea de travestis es maravilloso. Una cita obligatoria. Es una cita que no podemos perdernos. Ha sido una experiencia única. Hoy el travestipoteo, que es lo mejor. Que uno es más clásico, bueno, pues todos los días de la Aste Nagusia tiene a la 1 de la tarde cita obligada con otro toquecillo, las bilbainadas. ¿Se pierde o no se pierde la tradición? Nunca. No se tiene que perder. Mientras estemos nosotros, no. Bilbainadas, Euskalkantak, pues esto llevan igual 40 años que se juntan, somos chiquiteros. Y nuestra idea es eso, cantar en los bares, en las fiestas y animar un poco. Ya ves, hay para elegir. Si queremos bilbainadas, si queremos una cosa más tradicional o si queremos travestipoteo bien de peluca, bien de barba y bien de tacón, también hay opciones. No hasta creas. El domingo. No creas que no agradezco tus madrugones en fiestas, ¿eh? León, María José, gracias. Besos. Adiós. Y en la recomendación cultural de hoy, Raquel García nos acerca a la exposición Memoria Colonial en las colecciones del Thyssen. Es una relectura de los fondos del museo, pero con una perspectiva crítica. Es un camino que ya han iniciado otros museos como el d'Orsay de París o el Rijksmuseum de Ámsterdam. Cada vez es mayor el interés por revisar la mirada eurocéntrica de la historia del arte y el último en sumarse ha sido el Thyssen. Un repaso de sus colecciones históricas, fruto de la relectura que comenzó a hacer hace algunos años y de investigaciones como la que se ha hecho del cuadro de Frans Hals, Grupo familiar ante un paisaje, una de las piezas centrales de la exposición. Juan Ángel López Manzanares es el comisario jefe del proyecto. Es un cuadro maravilloso que se compró en el año 35, siempre lo hemos tenido como un retrato de no sabíamos quién, es uno de los mejores cuadros de la colección, de los 5 mejores, y ahora al saber quién es la identidad creo que aporta muchísimo al conocimiento de la colección. Recomendamos la visita de la exposición, que reúne un total de 75 obras, 58 de las colecciones históricas, 17 piezas contemporáneas que pretenden poner de relieve las consecuencias del colonialismo iniciado en el siglo XVI y su presencia en la iconografía occidental. Nosotros no queremos ni cancelar ni nuestra idea es criticar especialmente a ningún artista. Simplemente estamos aportando información nueva que no se conocía y que permite releer la colección desde un punto de vista de las relaciones que hubo entre Europa y otros pueblos y cómo se plasmaron en las obras de arte. El famoso Matamua de Gauguin finalmente no está incluido en el recorrido. Explican que por cuestiones prácticas, por ser un cuadro de referencia para las salas de la colección Carmen Thyssen. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.